Voy a leer de la Reina Valera 60 esta mañana. En Génesis capítulo 40, a partir de versículo 1, que dice: Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo sonaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copera de Faraón estaba, y la copa de Faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las oprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y él le dijo: José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. A cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. A cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te haré colgar en el horca. Las aves comerán tu carne de sobre ti. Al 3er día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus siervos. Hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar el jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Que el Señor bendiga la palabra esta mañana. Y como cualquier drama, Génesis capítulo 40 tiene su contexto, su escena, un conflicto y una resolución. Sin embargo, en Génesis capítulo 40 que hemos leído, no termina con una resolución
de la situación de José en la cárcel. José no experimentaba ningún cambio a sus circunstancias. Sin embargo, el hilo de la redención de la familia de Jacob sigue adelante en nuestro texto de hoy. En la vida de José, esta narración sirve como puente entre su tiempo en la casa de Potifar, capítulo 39, y el momento que se presenta delante de Faraón en el capítulo 41. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos y luego injustamente encarcelado, no se habría encontrado con los dos oficiales de Faraón. Y recordamos hasta ahora, hemos visto que la familia de Jacob era una familia profundamente dividida. La división y el odio fueron tan profundos que los hermanos llegaron a vender a José como esclavo. Hemos visto la indiferencia en capítulo 38 de Judá hacia el pacto que Dios hizo con Abraham y confirmó con su padre Jacob. No le importaba Judá a tener un heredero. Tamar, la nuera y viuda de Jacob, fue más justa que Judá porque estaba comprometida a levantar un heredero para Judá. Y por medio del engaño, Dios transformó el corazón de Judá para que valorara el pacto que Dios hizo con su padre. Vamos a ver más adelante el fruto de esta transformación de Judá en la historia de la redención de esta familia. Sin embargo, ahora en capítulo 40, José sigue en Egipto y está en la prisión de Faraón. Y este capítulo comienza en versículo 1 con las palabras: aconteció después de estas cosas. Y esas cosas refieren a los eventos en la casa de Potifar. Y ponemos para repasar, ¿no?, este escenario, este contexto en que encontramos José en capítulo 40. Podemos leer de versículos en capítulo 39, de versículos 19 a 20, que dicen: y sucedió que cuando oyó el amo, en ese caso el amo de José era Potifar, y sucedió cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor porque su mujer ha engañado injustamente José. Y tomó su mano a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Estuvo allí en la cárcel. En Génesis 40, capítulo 40, versículo 1, no dice cuánto tiempo, cuando dice aconteció después de estas cosas, pero fue un lapso de tiempo bastante largo en la vida de José. Y hermanos, en el mundo todos sufren experiencias difíciles y profundamente decepcionantes. Y esas experiencias suelen dejar heridas en la vida. Como vemos en la vida de José, algunas situaciones de sufrimiento duran mucho tiempo. Y es normal desear alivio de algo doloroso. En el contexto de hoy vemos un José con que podemos identificarnos esta mañana. Los versículos 1 y 3 describe la situación que le surgió a José mientras estaban en la prisión del capitán de la guardia. Y Faraón encarceló a su copero y su panadero en la misma cárcel donde José estaba. Y en versículo 4 vemos un ejemplo de cómo Yahvé estaba con José.
Y lo que él hacía, Yahvé lo prospera, ¿no? Prosperaba. El capitán de la guardia encargó al cuidado de José a los 2 oficiales de Faraón. Dios empieza a poner en marcha los eventos que van a obrar la liberación de José del cárcel. Es interesante notar que Potifar era el capitán de la guardia, ¿no? Podemos ver eso, por ejemplo, en capítulo 39, versículo 1, e incluso en versículo 36 de capítulo 37 se repite, ¿no? En capítulo 37, versículo 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y luego 31, versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y parece que Potifar todavía confiaba en José, aunque su mujer le acusó falsamente. Potifar reconocía que Dios estaba con José y quizá por eso le mantenía relativamente cerca. Y por ejemplo, miremos el comentario de Potifar acerca de José en Génesis 39, versículo 5, que hemos visto la semana pasada, que dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahvé bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Yahvé estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Entonces Potifar quería que José quedara, ¿no? Muy cerca de él, en la prisión, en su responsabilidad. Y el relato progresa y los oficiales encarcelados tuvieron sueños, ¿no? Y leemos esto en el versículo 5. Y ambos, el copero y el pandero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y entonces vamos a ver que este relato, la narración sobre José progresa, ¿no? Progresa. En este momento vemos también la benevolencia de José hacia esos 2 oficiales en versículos 6 y 7, cuando dice, y vino a ellos José por la mañana. Y tenemos que tener en cuenta que ese no era de día a noche o noche a día, ¿no? En cuanto a la vida de esos 2 oficiales, porque vemos en versículo 4, en primer lugar, que estuvieron días en la prisión, ¿no? Y luego vemos que José, acercar a ellos, tiene una buena voluntad para con ellos. Dice que en versículos 6 y 7, vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? No encontramos en ese momento a José sintiendo lástima, ¿no? por sí mismo en medio de su aflicción, sino se preocupaba por el bienestar de otros. Los oficiales tuvieron esos sueños después un tiempo en el cárcel. Y José era una persona que se contentaba cuando pasa por las aflicciones y las dificultades y las injusticias que Dios permitía en su vida. José demostraba el carácter de que Santiago habla en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Si quieres buscar Santiago capítulo 1, los versículos 2 y 4, que dicen, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El carácter de José en la cárcel mostraba el carácter que Santiago habla en este texto. José servía a los dos oficiales de Faraón con la confianza que Dios estaba con él. Los dos oficiales le dijeron que tuvieron sueños, pero no conocían a nadie que pudiera interpretarlos. Entonces, en versículo 8, llegamos al punto dramático de inflexión del capítulo 40. Cuando dice en versículo 8, y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José responde y dice algo impresionante. Dice lo siguiente, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. La incertidumbre de ese momento, creían que ese momento es si José va a poder interpretar los sueños de los dos oficiales. ¿Vale? Y tenemos que ponernos en el piel de José en este momento, aunque conocemos la historia, ¿no? Pero en este momento de reflexión dramática, tenemos que preguntar, ¿José va a poder interpretar los sueños de esos oficiales? En aquel tiempo los egipcios creían que los sueños podían predecir el futuro. Sin embargo, lo que vemos en el texto de hoy y en las escrituras, Dios es el único que puede predecir el futuro. En el caso del copero y el panadero, Dios dio la interpretación a José para decirles. José confiaba plenamente que Dios iba a darle la interpretación. Entonces, en este texto también vemos la fe y la confianza que José tenía en Dios cuando dice, en versículo 8, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cantádmelo ahora. Años después, Dios va a usar todo eso para cambiar la situación de José y librarle de la prisión. Pero va a tener que esperar 11 años en la prisión y 2 años más después Dios es soberano sobre el destino de todo ser humano y usa los medios que Él quiera para llevar a cabo sus obras de redención. Y lo que vemos aquí en Génesis hasta capítulo 50 es ese hilo de la redención de Dios, esta redención de esta familia, pero más amplio, el contexto de nuestra propia redención. El poder de Dios estaba por encima de toda la injusticia que sufrió José. Aquí José no tardó en expresar su fe en Dios. Y José les dijo, cantádmelo ahora. José confiaba plenamente que Dios gobernaba toda circunstancia en su vida. Y a partir del versículo 9, la tensión, entonces aquí la tensión está al punto más alta. Pero a partir del versículo 9, la tensión comienza a bajar hacia su conclusión, hacia su resolución. El copero cuenta su sueño a José y recibe una interpretación muy favorable. Y José le pide que le muestre misericordia cuando Faraón le arrestare
al copero a su puesto. Vemos esto en versículos 14 y 15 cuando leemos. José hablando al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. ¿Ves otra vez la confianza de José en su Dios? Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Y la palabra misericordia refiere a la bondad que Dios muestra al ser humano. José pide que el copero le muestre el mismo tipo de misericordia para ser librado de la prisión. En recompensa por el favor que José hizo por el copero, José suplica por sí mismo. Aún su súplica muestra su confianza en Dios porque está plenamente convencido que la interpretación se va a cumplir. Y curiosamente, en hebreo, la palabra cárcel que vemos a finales de versículo 15, cuando él dice, ¿por qué me pusiesen en la cárcel? En hebreo, curiosamente, esa palabra es la misma palabra cisterna que vemos en capítulo 37. 37, versículo 24. Si recordamos, dice que sus hermanos, llenos de odio y de envidia, le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. En la perspectiva de José, él seguía en la cisterna en que sus hermanos le habían echado. Sácame. Cuando Dios le hace ese bien, muéstrame bondad, muéstrame misericordia y sácame. Habla con Faraón para que me saque de esta cisterna. Y la frase, acuérdate pues de mí, en otros textos de Génesis, se usa en referencia a los hechos de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 8, versículo 1, a Noé dijo, Dios se acordó de Noé. En Génesis 19, 29, Dios se acordó de Abraham y salvó a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pues, ¿se acordará el copero de José? La tensión sigue bajando cuando el pandero cuenta su sueño a José y recibe una interpretación desfavorable, ¿no? Después de ir la buena interpretación de copero, está pensando, qué bien, a lo mejor voy a recibir uno también. Pero la tensión sigue bajando, ¿no? Y el panadero recibió una interpretación desfavorable. Ambos sueños se cumplen en 3 días y el relato termina en el versículo 23, que dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Entonces, las circunstancias de José no han cambiado. Así la esperanza de José se pone en suspenso. El libro de Génesis fue escrito por Moisés en primer lugar, para los judíos que estaban esclavizados en Egipto. Y los primeros receptores podían identificarse con la narración del sufrimiento injusto
de José. El pueblo de Dios en Egipto podía identificar con la súplica de José por su liberación definitiva. Y podemos leer por medio de Moisés en Éxodo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Éxodo, capítulo 2, versículos 24 y 25, esas palabras. Dios hablando en ese momento a Moisés. Y oyó Dios el gemido de ellos, del pueblo de Israel, en su servidumbre en Egipto. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El pueblo esclavizado en Egipto podía pensar también, ¿Dios se acuerda de nosotros? El relato de José les servía para darles esperanza. Aunque se pone en demora su liberación, Dios iba a librar a su pueblo en su tiempo. Pues mis queridos hermanos, este relato acerca de José nos lleva también a Cristo y poner nuestra confianza en Él. Cristo ganó con su sangre nuestra liberación de nuestra esclavitud al pecado. Vamos a mirar por un momento en Gálatas. En la carta de Gálatas, en el primer capítulo, en los versículos 3 y 4. En estas palabras, Pablo hablando a esas iglesias, dice lo siguiente: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Génesis capítulo 40 proclama esperanza. Todo ser humano nace esclavizado a sus propios deseos y pasiones. El ser humano no es como José en un cárcel literal. Pero todo ser humano es un esclavo a su pecado. Sin intervención divina, está bajo el justo juicio de Dios. En la cruz, Dios ofrece libertad del presente siglo malo, dice Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 4. En la cruz, Dios ofrece libertad del presente siglo malo. Podemos ver en este texto que la gracia y la paz viene del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, no viene de ningún otro lugar. Como José confiaba en la misericordia de Dios, Dios ofrece esta misericordia, esta gracia y esta paz en la cruz de Cristo. La buena noticia es que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Qué dice en este texto? El cual se dio a sí mismo, versículo 4 de Gálatas 1. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Jesús voluntariamente vivió una vida perfecta y justa y derramó su sangre en la cruz de Calvario para limpiarnos de toda maldad. En esta cruz, Dios nos ofrece libertad. Libertad. Cuando Dios nos dé un corazón nuevo que ama a Cristo sobre todas las cosas
experimentamos su misericordia. También en Génesis capítulo 40 nos da esperanza cuando el sufrimiento se alarga. A veces el sufrimiento en esta vida continúa mucho más que pensábamos posible. Pensamos que debería haber terminado ya, pero a veces seguimos sufriendo el mismo día tras día. Cuando nuestra situación no cambia, puede producir en nosotros ansiedad y desesperanza. Y puede llevarnos a un desánimo profundo. Jesús dijo a las multitudes atribulados que le seguían en su día en Mateo 11. Si quieres buscar Mateo capítulo 11. En los versículos 28 a 30, que tenemos también unas palabras que anuncian las buenas nuevas. Que dice esas palabras en Mateo 11, versículo 28 a 30, Jesús hablando a las multitudes que le seguían. Y les anuncia, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi cargo. Y quizás no entiendas por qué sigues en el pozo de la aflicción. El copero se olvidó de José. Y José seguía en la cárcel, en el pozo, en la cisterna en que fue echado injustamente. Quizás piensas que el sufrimiento que estás experimentando no tiene sentido. Lo que nos enseña Génesis capítulo 40 es todo tiene sentido para Dios. Nuestro Dios está gobernando todo según su sabiduría y amor para llevar a cabo la redención de su iglesia. Todo lo que obra Dios es para llevarnos a su presencia, a nuestro destino y cumplimiento de nuestra redención. Cuando te parece que la esperanza se escapa de las manos, en el Evangelio tenemos un ancla. El ancla es una persona. Es la persona de Jesucristo. Y tenemos que estar relacionados con Cristo para experimentar la misericordia de Dios y conocer la libertad que solo Él puede dar por medio de su sangre. El relato de Génesis capítulo 40 nos llama a poner nuestra confianza en el Señor. Aunque el alivio de una situación difícil tarda. Que nuestras circunstancias no sean determinantes en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra confianza, en cuanto a nuestro contentamiento. Que el Espíritu de Dios nos obra en nosotros para que seamos contentos de atravesar las dificultades
en nuestra peregrinación hasta que lleguemos a la nueva creación en la presencia de Dios. Que el Evangelio nos conduce a este contentamiento. Cuando la liberación de nuestras circunstancias se pone en suspenso, que el Señor nos dé gracia para perseverar en la fe. Y que sigamos fieles, obedientes, confiados. Aunque la noche sea larga, el sol saldrá por la mañana. José tenía esta confianza. Y Cristo nos da esta misma. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y el Señor bendiga su palabra. Amén.